¿El Mesías tiene que hacer milagros? ¿El Mesías tiene que sanar ciegos? Esa es una de las preguntas que hoy en día rondan por el sector del judaísmo. El Mesías evidentemente no lo hace Mesías solamente por sanar, o sanar ciegos específicamente, como vamos a ver hoy. Ese es el comentario que se hace. Pero vamos a ver que este punto históricamente es bastante fuerte, muy fuerte, incluso médicamente, de la sanidad de un ciego. Porque es sabido que Jehová, el Dios de Israel, en Éxodo 4:11 le dice a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y cuando se presenta a Moisés en su segunda aparición, viene con señales para que le crean. Dios le dice que van a haber dos señales, que si no creerán a la primera, creerán a la segunda señal. Y curiosamente ya presenta una señal de sanidad, cuando dice: mete tu mano en tu seno, y cuando la saques, estará leprosa como la nieve. Pero vuelve a meter tu mano. O sea, en su primera función es leprosa, y en su segunda dice que la había vuelto como la otra carne, sana. Moisés representa el más grande que ha dado Dios para el pueblo del linaje de Israel o para los judíos, junto con David y su padre Abraham. También está la sanidad que hubo en el desierto cuando Dios envió serpientes ardientes. También levantó el bastón con la serpiente y los que miraban eran sanados. Evidentemente Moisés muestra un significado de mostrar sanidades y poderes y milagros. ¿Por qué? Porque Dios trae algo nuevo y grande a la tierra, o grande al pueblo. Por eso hace sanidades, por eso hace milagros portentosos. Es como que trae el reino de los cielos a la tierra, la gloria de Jehová. Y del mismo Moisés Dios promete levantar un profeta de la misma magnitud de él. Cuando él hace la profecía, habla de las cosas que él dijere, y que tiene que hablar primero en nombre de Jehová, en Deuteronomio 18. Profeta levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, si él hablará todo lo que yo le mandaré. Lo interesante es que dice: y si no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Y ese profeta morirá. Si lo guía por dioses ajenos, ese profeta debe morir. El punto es que en Deuteronomio 13, cuando ya dice: y cuando se levante en ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el punto principal de esto, hablando de las señales, es que no es en sí las señales o los milagros que harán de este futuro profeta, sino que es si va avalado con enseñanzas que van acorde a Dios, que van acorde o que guían o que acercan estos milagros al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí es donde entramos en un punto, en un hilo bastante agudo, porque evidentemente el Mesías más grande que ha dado el pueblo de Israel ha sido Jesucristo, que ha alcanzado a millones de gentiles. Pero Israel sigue ciego sin querer reconocerlo. Entonces, lo interesante es que ¿cuál es la función del Mesías? ¿O qué debe hacer el Mesías? Evidentemente ellos piden cuestiones del gobierno mundial del Mesías, la paz mundial. Pero en su primera venida cumplió muchas profecías que, tal como dice Apocalipsis, no se cumplirán en su segunda venida en el sentido que se cumplieron, como venir como Mesías para expiación. Y cuando los evangelistas dicen que cuando Él sanaba, Él porque cargó en Él nuestras enfermedades. Y este es el sentido, porque la ceguera evidentemente es algo físico, de no poder ver con los ojos naturales, pero también se asocia a la ceguera espiritual. Y cómo Jesús asocia ambas para dar a conocer su venida, su primera venida. Cuando en Juan capítulo 9 Jesucristo sana a un ciego de nacimiento, causa un impacto y está bien relatado en Juan capítulo 9. Y cuando finalmente se acerca al que había sanado, él creyó y le adoró y le dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. O sea, para sanar ciegos. Para eso ha venido.
y para los que ven, sean cegados. Y curiosamente los fariseos le dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso el pueblo de Israel es un pueblo ciego? Y Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora que dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Vemos, pero no creemos. O sea, somos ciegos. Ahora, lo intrigante y que me parece bastante fuerte, porque en otra ocasión se le atribuyen sus milagros a Beelzebú, al príncipe de los demonios. Otros dicen que la magia, la hechicería es atribuida a Jesucristo. No, en los evangelios no niegan los milagros, no niegan que Él tenga el poder de hacerlo, sino atribuyen la interpretación. O sea, no niegan que Él pueda sanar, sino de quién proviene ese poder. Porque es evidente, como decíamos en Éxodo 4:11, de que es Jehová el que sana a los ciegos. Y también en el Salmo 146, verso 8, que Jehová sana la ceguera, es atribuido directamente a Dios. Ahora, ¿cuál era la refutación que hacían los judíos? Porque es curioso que en el Talmud, en Sanedrín 43a y en 107b, en Tosefta, Julín 2 y en Toletot Yechu, ellos hablan acerca de este que vino con poderes, con señales, que robó el poder de Dios, el nombre de Dios, para poder hacer señales en el nombre de Dios. Nunca lo atribuyen a algo positivo. Y obviamente sabemos por qué. Porque se le caería todo su imperio de refutación o de por qué no aceptar al Mesías sufriente. Pero justamente esa es la función de Jesucristo, venir como un profeta. Porque justamente los testigos de sus sanidades dicen, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y después le dicen, este tiene demonio, está fuera de sí. Y otros decían, si estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esa pregunta es la que cala en este punto. Porque como decíamos, uno puede ver a los judíos hablar en contra de Jesucristo, diciendo que sus sanidades, sus milagros, no necesariamente son producto o obras del Mesías. Pero veremos que sí. Y en la doble estándar, en la doble vara, tanto para dar vista a los ciegos y como para enceguecer a los que dicen ver. Porque justamente cuando Jehová se le aparece en visión a Isaías, justamente pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. O sea, es evidente, ya, esto es citado por Jesucristo. Por eso aquí corren dos líneas, la línea de la doble ceguera, la ceguera espiritual y la ceguera física. Cuando Jesús explica el propósito de por qué Él habla tanto en parábolas, Mateo 13:14 dice, de manera que se cumple en ello la profecía que dijo Isaías, la que acabamos de citar. Y en Mateo 15, cuando los discípulos dicen, oye, los fariseos se ofenden con la palabra que le has dicho, pero Él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y cuando hace el gran juicio, en Mateo 23, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, guías ciegos. Fariseo ciego, le dice. Porque este juicio, el que habla Juan 9, es justamente por eso. Porque viendo las sanidades, no logran percibir que este es el que había de venir. Porque cuando vienen las consecuencias de la desobediencia, en Deuteronomio, el mismo Moisés lo dice. En Deuteronomio 28:28. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Bien es sabido que después de la venida de Jesucristo, tanto vino la destrucción del templo, del segundo templo, como el esparcimiento. Y por casi 1900 años estuvieron lejos de su tierra, pero ahora vuelven porque tienen que estar para cuando venga la segunda venida y el cumplimiento apocalíptico. Y ese es un testimonio del juicio de Jesucristo, de Jehová a través de su Hijo, porque Jehová puso a Jesucristo por juicio, para que viendo ellos no vean. Ahora vamos por la otra línea,
del Mesías y las profecías que avalan a Jesucristo de que sus actos pertenecían a una función mesiánica. Y justamente cuando Juan el Bautista tiene una crisis de fe cuando está en la cárcel y le va y él manda a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? En Mateo capítulo 11. ¿O esperaremos a otro? Entonces cuando van, ¿qué hace Jesucristo? Viene y delante de los ojos de los testigos de Juan el Bautista, cita Isaías 35. Porque en ese momento sanó a ciegos, a cojos, a mudos. ¿Y a quién le recuerda esto? Isaías 35, cuando dice, esfuércense los de corazón apocado, no teman, porque aquí viene Dios, vuestro Dios, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Entonces el mismo Dios vendrá y su camino será llamado camino de santidad. Ahora entramos a un hilo fino. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace estas maravillas. Cuando nosotros vemos profecías, evidentemente muchas de estas profecías tanto fueron aplicadas por Jesús que nos hacen ver que en el momento en que son predichas, que cuán dichosos ustedes, le dice Jesucristo, que ven lo que muchos profetas no pudieron ver. Porque evidentemente muchos creían en la era mesiánica, en lo que hoy llamamos el séptimo milenio, cuando Dios mismo vendrá aquí a la tierra. Y es justamente la segunda venida de Jesucristo que hará que todo esto se cumpla en su totalidad. Y Jesús, curiosamente, Él vino dentro del cuarto milenio y murió al final del cuarto milenio, cuarto día milenial, porque la historia está dividida en 7. El día primero, la luz, y el día cuarto, el sol. Jesucristo vino al cuarto día porque la profecía dice que a vosotros os nacerá el sol de justicia. Jesucristo es ese sol, es esta luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y Él mismo en su resurrección resucita al octavo día, al tercer día desde su muerte y al octavo día de la semana, el primer día después del séptimo día, el domingo. Entonces Él se presenta también como esa luz del primer día, la luz primordial de la creación del primer día. ¿Y dónde encontramos exactamente las profecías de que Él tenía que sanar justamente a los ciegos? Y es en Isaías, del 40 en adelante. Ahora vamos a ver el 42 y el 61. Porque fijémonos que dentro de estos textos hay dos siervos. El siervo que está dentro del siervo, el siervo ciego y el siervo que abre los ojos. Repito, cuando José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño, vio que su padre Israel se arrodillaba también a él, porque el hijo, el padre, se arrodillará ante el hijo. Israel se arrodillará ante su Mesías. Asimismo, este siervo, hijo del siervo, el siervo justo, que abre los ojos a los ciegos, incluso que abre los ojos al siervo ciego. Justamente en el capítulo 42 de Isaías habla sobre esta temática. En Isaías 42, 19 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte? Que abre sus oídos pero no escucha. Este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, en cárceles. No hay quien les libre. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Porque Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar y engrandecer la ley. Por tanto, como no escucharon, como no vieron, Jehová derramó sobre él el ardor de su ira y fuego de guerra, y lo puso fuego por todas partes, pero aún así no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Saquen a este pueblo ciego, que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Ese es el siervo Israel. Pero al principio del capítulo 42, él habla justo las palabras que son puestas en Jesucristo. Cuando dice, he aquí mi siervo. Ojo, aquí está hablando del otro siervo. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque dice, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Es justamente el bautismo de Jesucristo, cuando la paloma desciende sobre él en forma corporal de la representación del espíritu, en quien Jehová tiene contentamiento, no a quien Jehová castiga,
sino este siervo que lleva el castigo de su pueblo. ¿Y para qué llama a este siervo? Dice, lo sostendré por mi mano, lo guardaré, y lo pondré a él mismo por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, 42:7, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Jehová está diciendo que él no compartirá su gloria. Pero en el capítulo 40 dice que la gloria de Jehová todos la verán. Y en el capítulo 35 dice que es Dios mismo que vendrá a sanar a los ciegos. Pero el misterio solamente se resuelve en Jeremías 23:6, cuando dice que este hijo de David se le llamará Jehová. ¿Por qué tiene que llamarse Jehová el Mesías? Porque cada verso donde dice que no hay otro Dios fuera de Jehová, que a otro no dará su gloria, fuera de Jehová. ¿Por qué? Porque así Dios integra en su Hijo, que también le pone el nombre de Jehová, tal como al ángel de Jehová, Dios en Éxodo 23 le puso el nombre de Jehová para que hablara con la autoridad de Jehová, para que perdonara pecados, para que libere al pueblo. Al Mesías también dice que le llamaría Jehová, porque así se daría gloria a sí mismo, a su mismo Jehová, al Jehová invisible el Padre y al Jehová visible el Hijo. Al llamarle Jehová, comparte su gloria con Jehová. Jehová, Jehová. Este es el siervo Mesías, que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Jesucristo constantemente dice, las palabras que yo hablo, me las ha enseñado Jehová. Las obras que yo hago son en el nombre de Jehová. Jehová es mi testigo. Busquen en las Escrituras y me encontrarán. Escarben en la Escritura, verso por verso, y verán que ahí estoy yo. Y sigue diciendo, que desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, pero daré voces como la que está de parto. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Le haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. Por eso en el capítulo 42 habla de los dos siervos, el siervo que es ciego y el otro siervo que ve, que es la gloria misma de Jehová y que sana la ceguera. Que declara en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Las mismas palabras de Jesucristo. Isaías 59:10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros. Todo eso le pasó a Israel después del juicio de Jesucristo. Pero en cambio en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y esto es lo que pasa en Lucas 4, cuando Jesucristo cita estos versos. Porque me ungió Jehová, por eso el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado a predicar buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El propósito de este siervo Mesías es justamente eso, que sus milagros hagan engrandecer la ley. Así como vino Moisés con milagros, así también Jesucristo vino con milagros, porque traería un nuevo pacto, con señales. Y lo interesante es que es justamente eso. El siervo Mesías tiene que sanar enfermedades. Era su función. Por eso él cuando dice, la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Porque si Jehová es el que sana y Jehová ha puesto su nombre en su Hijo, es porque este Jehová Hijo también sería el que tendría la autoridad para sanar. Si Jesús no hubiera sanado, evidentemente no hubiera cumplido las profecías que hablaban de esta primera venida o de la primera fase mesiánica. El Mesías trae un mensaje espiritual, porque Dios es espíritu. Y eso es lo que trae él, un mensaje espiritual, más que político. Él viene a traer un nuevo pacto, una nueva forma de vida. Por eso Jesucristo advierte de quien que diga que es atribuido a los demonios el poder que él está haciendo, siendo respaldado por Jehová a través de las Escrituras y los profetas, toda blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo no es el que está actuando, eso sí es blasfemia. Y en los libros sagrados en el Talmud, ellos mismos atestiguan, tal como lo atestigua los evangelios, diciendo que ahí mismo también los judíos decían exactamente lo mismo. Juzgaban a Jesucristo por lo que él hacía. Por eso mismo, ustedes que ven, ya no verán, serán ciegos. Y eso es lo mismo que le dice a María cuando presenta a Jesús en el templo. En Lucas 2:34, cuando dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí está puesto para caída, 1, y para levantamiento, 2, de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Justamente lo que dice Jesucristo en Juan 9, que es tanto para juicio, para levantamiento y para caída, para sanidad y también para ceguera.
¿El Mesías tiene que sanar ciegos? Claramente. Y como decíamos, su función no es que Él, por sus sanidades, demuestre ser en su totalidad el Mesías, pero sí tiene que ir acompañado esos actos, esos eventos, esos milagros. Y lo mismo hizo Jesucristo. Engrandeció la ley, profundizó la ley, la llevó a su plenitud. Nunca habló de dioses ajenos, nunca habló Jesucristo de dioses ajenos. Siempre habló de su Padre como Dios. Todo lo que Jesucristo enseña se encuentra en el Antiguo Testamento, en los proverbios, en los salmos, en la ley. Él increíblemente junta muchos mandamientos y los hace uno. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos decir que Él desvió de la ley? Él le dio el sentido al día de reposo, a lo ritual. Los 10 mandamientos, todo lo repitió Él, porque esa es la regla de Dios, los 10 mandamientos. Porque es evidente y todos sabemos que Jesucristo hizo muchos milagros y sanó a varios ciegos, pero lo más intrigante es en Juan 9 cuando sana al ciego de nacimiento, porque uno busca, si es que históricamente o en las religiones no hay registro de esta magnitud de ciego de nacimiento. Por eso dicen, desde el principio de los tiempos no se ha oído que alguien que esté ciego de nacimiento sane. Por eso este poder solamente lo podía hacer Dios, el que creó los ojos. Y veremos aún mucho más en su segunda venida en el séptimo milenio. Es interesante que también uno de los llamados padres de la Iglesia, Orígenes, en su obra Contra Celso, habla, citando también los versos de que Jesucristo tenía que cumplir estas funciones mesiánicas de este siervo Mesías. Porque justamente eso es lo que hace estas sanidades, que acercan a la persona a Dios. Jesucristo dijo y dio a sus discípulos poder de sanar, tanto a los 12 en su misión, dice, ponga las manos sobre los enfermos y estos sanarán. A los 70 también lo hizo lo mismo. En Lucas 10 les habló de que cosas mayores que estas que yo hice, ustedes harán, en Juan 14:12. Y asimismo vemos sanidades en Pedro, cuando sanan al cojo. Y el mismo Pablo, se le relatan sanidades en Hechos 19, en Hechos 20 y en Hechos 28. Y justamente la gran comisión en Marcos 16, de que estas señales seguirán a los que creen, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. El mismo Santiago en su carta dice que unjan a los enfermos con aceite. Justamente en la serie de Chosen, ellos lo ungen también con aceite y uno puede ver visualmente. Ahora, los testimonios de sanidades son muchísimos. A lo largo de la historia, si hubiera un libro solamente de atestiguar sanidades que han tenido los creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios, ciertamente tendríamos un libro interminable. Como dijo Juan, Jesús hizo muchas más cosas que si se escribieran, aún ni en los libros cabrían. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos, como decíamos, testimonios que no están registrados en un listado. Es un testimonio oral que se transmite. Uno va a una iglesia cuando cuentan sus testimonios, miles de testimonios de personas que están con necesidades de alimento y les llegan a través de un testimonio que recibieron de Dios y llegan ahí. Lo mismo de sanidades, el don de sanidades que relata Pablo en los dones de los espíritus en la carta de los Corintios. Hay muchos testimonios de sanidad. Hoy en día en YouTube se pueden encontrar ex-satanistas que han sido sanados, ciegos que han sido sanados, cojos que han sido sanados. Hay una vasta cantidad de testimonios que ciertamente si se armonizara o se juntaran todos sería bastante fuerte. Y eso es un aumento de fe cuando uno escucha los testimonios de sanidades en las iglesias, que llevan a uno a acercarse más a Dios porque el poder sigue vigente. Muchas campañas evangelísticas tienen este poder. Muchas personas han sido levantadas por Dios para esto mismo. Mi primer maestro también, cuando yo empecé a aprender de las Escrituras, Dios lo usaba a él para sanidades, pero con ayuno y oración. Solamente Dios puede revelarlo. Por eso es un legado histórico actual. Y todo esto da testimonio de que el Espíritu de Dios ha sido derramado tal como en Jesús y los apóstoles, en la iglesia y en los creyentes que siguen la palabra de Dios, el nuevo pacto. Por eso Jesús viene a simbolizar, como decíamos, este nuevo pacto al ser el nuevo Moisés. Porque Jesús justamente tipificó, tanto en morir en la Pascua como Moisés, Dios a través de Moisés abrió las aguas, Jesús caminó sobre las aguas. Lo mismo de la cena del Señor, el comer el pan y el vino. Todo esto es simbolismo del Éxodo, haciendo que Jesús
viene a morir pascualmente y a resucitar en el jubileo 80 de la historia, en el año 4000. Tal como Moisés en el año 80 de su vida, 80, hizo el éxodo. Jesús hace el éxodo del mundo antiguo, el mundo sin la gloria de Jehová derramada sobre la tierra, ahora es derramada sobre la tierra. El reino de Dios está dentro de ustedes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bienaventurados también los que vieron y creyeron, porque muchos vieron y no creyeron. Así como el mismo Pablo vivió la experiencia inversa. Él fue quedado ciego por haber visto la luz más brillante que el sol, como esa luz de la soldadura, cuando están uniendo dos metales. Asimismo, esa luz que deja ciego, esa fue la que vio Pablo, pero fue para bien, obedeció. Y luego fue restaurada al tercer día su vista. Lo mismo del ciego que se le puso barro en sus ojos y le preguntó a Jesús, ¿qué ves? Y dice, veo árboles, veo hombres como árboles y que andan, que se mueven. ¿Qué es lo que vio? Curiosamente, hoy que conocemos el sistema nervioso, vemos también ese misterio, que vio el sistema nervioso de las personas moviéndose. Es tal cual los árboles con rama como sus raíces. Por eso, como dice el gran coro que dice, Dios descendió y de gloria me llenó, cuando por gracia Cristo me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. El Mesías ha hecho obras, el Mesías Jesucristo, cosas que nadie ha hecho jamás en la historia, cosas que ojos nunca vieron y oídos nunca oyeron. Eso fue lo que hizo Dios aquí en la tierra, encarnándose a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías,